Bien, el día de hoy vamos a ver cómo son los usos del 30 grados en problemas de geometría del nivel preuniversitario. El primer caso, la construcción de un equilátero. Cuando tenemos un triángulo en la cual uno de sus ángulos es 30 grados, lo más recomendable es construir un equilátero. De esta forma. Y por congruencia sabemos que los lados que están frente a los ángulos 30 grados serán iguales. Entonces, si yo voy a utilizar la construcción de un equilátero en un problema en donde involucra un 30 grados, de ahí sería la pregunta ¿qué debo hacer? Y la idea es usar congruencia. Bien, vamos a resolver este problema. Nos dan ese gráfico con esos datos y nos piden calcular A entre B, teniendo en cuenta que los ángulos que nos dan son 30 grados y 15 grados respectivamente. Este problema lo voy a resolver utilizando cada uno de los casos que se necesitan para utilizar el 30 grados. Vamos con el primero, que era la construcción del equilátero. Hemos escrito el gráfico y hemos definido en cada punto una letra respectiva, es decir, A, B, C y D. Y como tenemos el 30 grados en el triángulo ABD, entonces vamos a construir el equilátero. Del lado A, trazamos BE. Y como hemos construido el equilátero AED del lado A, entonces sabemos que los tres lados, en este caso AE, ED y AD, son iguales y equivalen a la longitud A. Después, por lo que vimos, se tenía que EB era igual a ED, que son los lados que están frente al 30 grados. En D sabemos por ángulo exterior que vale 45 grados. Por lo tanto, los ángulos iguales del triángulo isósceles EBD valen 15, 15. Luego vamos a trazar DF con una intención, que el triángulo DFC sea isósceles. O sea, que DF sea igual a FC. Y si DF es igual a FC, entonces en D debe medir 15 grados. ¿Por qué se hace esta construcción adicional? Con la idea de que en el ángulo F sea 30 grados y nos demos cuenta que el triángulo BDF también es isósceles, porque frente a B como a F es 30 grados. Si los ángulos son iguales, sus lados opuestos respectivos son también iguales. Esto es que también DF coincida en longitud como BD. Luego, si queremos completar, nos podemos dar cuenta que los ángulos en negrito tienen la misma medida y es 150 grados, porque es lo que le falta para completar un triángulo. Después de haber determinado esto, nos podemos dar cuenta que los triángulos que estoy sombreando son congruentes. ¿Qué tipo de congruencia? Lado, ángulo, lado. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tienen los mismos lados que están definidos por la bolita amarilla y contienen el mismo ángulo obtuso que vale 150 grados. Entonces, si los triángulos sombreados son congruentes, entonces lo que tenemos frente a sus ángulos obtusos
debe ser lo mismo. Con lo cual concluimos que A debe ser igual a B y entonces el cociente de A entre B sería simplemente 1. Como vemos, después de haber hecho la construcción, estamos haciendo uso de la congruencia. Caso 2. Uso del triángulo notable. Se presenta por dos formas. La primera va a ser de forma externa y la segunda va a ser de forma interna. Es decir, de forma externa prolongaré un lado y lo uniré con otro de tal manera que forme un ángulo de 90. Y utilizaré los catetos e hipotenusa del triángulo 30-60 que serían M y la hipotenusa 2M. Esa sería una idea. O también trazar internamente, es decir, trazo la altura y si a ese lado le llamo M, la hipotenusa del triángulo pequeño será 2M. Pasamos al ejemplo que vimos hace rato y lo vamos a resolver usando ahora este criterio. Como es el mismo ejemplo, podemos pasar directamente a la solución. Hemos definido los vértices ABC y la seviana BD. Definimos el lado AD como A y el lado DC como B, los cuales tenemos que al final ver qué relación guardan A entre B. Entonces ahora hacemos uso del criterio de utilizar el triángulo notable y vamos a trazar internamente y formar un ángulo de 90. Utilizamos el criterio del triángulo notable que vamos a definir que sea AB. Entonces, si definimos BM, AB será 2M y AE será M raíz de 3. El segundo paso es en D sabemos que vale 45 y como está trazada una altura, también podemos darnos cuenta que el ED vale M por triángulo 45-45. Ahora, algo más que vamos a utilizar es prolongar DA hasta un punto F y construir un triángulo con la característica de que dicho triángulo FAB sea isósceles. Como el ángulo en A es 30 y es ángulo externo, se tendría que los ángulos internos de dicho triángulo isósceles valen 15 y 15 respectivamente. Y como es isósceles, FA debe ser lo mismo que AB, esto es 2M. Luego me puedo dar cuenta que el triángulo FBC es también isósceles, porque tanto en F como en C vale 15 grados. Por ende, FB medirá lo mismo que BC. Y ahora te preguntarás cuál es el criterio o cuál es el siguiente paso. Vamos a recordar que la altura en un isósceles también es mediana. ¿Cuál isósceles? ¿Cuál altura? El isósceles sería el FBC y la altura sería BE. Entonces, si desde F hasta E mide 2M más M raíz de 3, entonces desde E hasta C tendrá que ser lo mismo porque sabemos que en todo isósceles la altura es mediana. Por tanto, desde E hasta C medirá 2M más M raíz de 3. Pero como ED vale M, entonces DC vale
m más m raíz de 3. Luego, si reemplazamos el valor de AD que valía A, podemos notar que vale m más m raíz de 3. Y el B, que era el segmento de C, también vemos que vale m más m raíz de 3. Entonces podemos concluir que el cociente entre A y B es 1. Con esto resolvemos el mismo problema utilizando el segundo criterio. Tercer criterio, construcción del circuncentro. Videos anteriores habíamos visto sobre la utilidad del circuncentro. Cuando se tiene un triángulo que tiene uno de sus ángulos 30 grados y estamos convencidos de que dicho triángulo es obtusángulo, podemos dibujar la circunferencia y estar seguro que dicho circuncentro se encuentra exterior a dicho triángulo. Pero si consideramos un poco la circunferencia, sabemos por ángulo inscrito que el arco que está frente a 30 será 60 grados por ángulo inscrito, y al trazar radios notaremos que el ángulo central en O es 60 y que también puedo construir un triángulo isósceles y otro equilátero. Ahora pasamos nuevamente con el ejemplo y vamos con la solución. Bien, pasamos al ejemplo con los vértices definidos y determinado AD igual A y DC igual B. Podemos verificar primero que el triángulo ABC es obtusángulo, porque en A es 30 y en C es 15, y suma 45 grados, por lo tanto en B será 135 grados. Paso seguido, dibujamos la circunferencia, definimos el punto O, que será el circuncentro del triángulo ABC, trazamos los radios y, como dijimos en la teoría, el arco BC valdrá 60 grados por ángulo inscrito, entonces BOC valdrá 60 y el triángulo BOC se convierte automáticamente en equilátero. Podría uno pensar que es la misma idea que el primer caso, pero continuando con el ejercicio tenemos que el arco AB es 30 por ángulo inscrito, dado que frente a dicho arco es 15 grados, entonces el AOB valdrá 30 grados. Tenemos entonces un triángulo que es equilátero y tenemos un isósceles que es el AOB. Pero el triángulo AOC, si te das cuenta, también es isósceles porque el AO es igual al OC. Con lo cual, sus ángulos respectivos medirán 45 cada uno porque el ángulo en O es 90 grados. De aquí completamos el ángulo OBD, que vale 30 porque era de un equilátero, y al trazar OD podemos darnos cuenta que en el triángulo equilátero OBC habíamos dicho que frente a los 30 grados dichos lados eran iguales. Entonces, como el ángulo
O es 45, el DOC también será 45. Otra forma de verlo podría ser como los triángulos OBD y CPD son congruentes, entonces el ángulo BOD por congruencia también sería 15 y por ende el DOC valdría 45. De esto notamos que en D es ángulo recto, pero tenemos un triángulo 45-45 que es el ODC, pero también tenemos otro que es el ODA, 45-45. Con lo cual nos damos cuenta que el segmento AD va a medir igual que el segmento DO. Esto se concluye diciendo que OD termina siendo mediatriz del segmento AC. Por lo cual, como vemos, la longitud del AD era A y la longitud del DC era B. Y estamos notando que son de la misma medida. Por ende, concluimos que el cociente vale 1. Hemos terminado este interesante video instructivo de geometría. Si te gustó, suscríbete, comparte el video, porque vendrán nuevos videos para aprender un poco más de esta materia interesante que es geometría. Conmigo será hasta el siguiente video.